mayor liderazgo que haya tenido Jesús, el de servicio, sin duda alguna, es el mejor, y nos cachetea a todos con esta parte. Él servía, y la parte importantísima es que él tenía amor e importancia a las personas. Sin duda alguna, Jesús pudo servir incluso sin amor, pero él tenía en claro que el amor y la importancia por las personas era lo que lo iba a llevar a un nivel que no se esperaba. Para eso vamos a Mateo 4, 23 al 25. La palabra menciona: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vamos a utilizar algo que probablemente has utilizado y no sabes cómo se llama, o que sabes cómo se llama, pero no lo has utilizado. Hoy vamos a las citas entrelazadas, se me fue el nombre, a las citas entrelazadas. Siempre que entras a un tema, referencias cruzadas, vamos a dejarlo ahí en referencias cruzadas, aparecen 2 o 3 versículos complementarios. Entonces hay versículos que te dan detalles que probablemente el capítulo que estás leyendo no te los da. Entonces, de versículo complementario para Mateo 4, 23 al 25 tenemos Lucas 6, 17, 19. Y en Lucas decía, la palabra dice que había venido toda la gente para oírle. Había venido toda la gente, él enseñaba, pero al final menciona que la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, mientras Jesús enseñaba, estaba la gente amontonada. Había gente que decía: no, pues ya no me va a dar tiempo de poder llegar a él, que me escuche, mejor lo toco e inmediatamente soy sano. Entonces Jesús vino de esta manera. Su liderazgo se basó en su autoridad, pero sobre todo en su servicio, y esta fue la manera en que él influenciaba a las personas. Él influenciaba de acuerdo a sus necesidades. Sin duda alguna, Jesús, lejos de poder abusar de su autoridad, él quería aprender, quería enseñar y quería que fuese escuchado el evangelio de Dios. Entonces, su liderazgo fue su mayor influencia. Y Jesús quería llegar a las cabezas más grandes. Esto quiere decir a los gobernantes, a los maestros de la ley. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Tenía que atacar primero desde abajo, desde donde nadie había querido llegar. A los enfermos, a la gente pobre, a la gente necesitada. Desde esa manera comenzó a trabajar desde lo bajo de la montaña para llegar hasta lo más alto y atacar incluso al corazón más duro. Su estrategia fue esa: llegar primeramente al corazón de las personas a las cuales nunca nadie los había volteado a ver. Jesús trabajó de esta manera. Jesús primeramente se enfocó en las personas que tenía alrededor suyo. Por eso le encomienda y siempre se les dice: tu primer ministerio es tu hogar. Porque lejos de querer salir, vio primero por los que estaban cerca, por su pueblo. Entonces, tu encomienda es esa. No busques comerte el pastel de manera inmediata sin antes probarlo.
Y tienes que comenzar por tu hogar. Tienes que comenzar de esa forma. Y te mencionaba, Jesús sirvió mediante las necesidades. Mediante las necesidades. Y esta parte es importantísima para poder entender a Jesús. Él sirvió mediante las necesidades físicas, mediante las necesidades del alma, mediante las necesidades del alimento físico y del corazón. Recordemos físico, alma, alimento y lo más importante, el corazón. Hoy que estábamos cantando, todas las canciones hablaban de nuestro corazón y sin duda alguna me hizo recordar muchas cosas en cómo Él ha obrado en nuestras vidas. De manera física vamos rápidamente a Lucas 4, 38, 39. Si tú es la primera vez que escuchas de eso y tú dices, pero ¿quién era Jesús? ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué tanto show con Él? ¿Por qué le dedican 1 hora, 1 hora y media, 2 horas? Trajeron casa de campaña porque hoy vamos a dormir acá. 2 horas. Entonces hoy vamos a descubrir qué es lo que hacía Jesús. ¿Ya tienen Lucas 4, 38 al 39? Ok, la palabra dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaban por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Jesús había llegado a la casa de la suegra de Pedro. Referencias cruzadas, vamos. Marcos 1, 29 al 31 y te doy otro, Mateo 8, 14, 17. En Marcos nos dice que esta mujer estaba acostada. Nos dice que Jesús la tomó y la levantó. Le dejó la fiebre y ella le servía. En Mateo 8, 14 nos menciona que él tocó su mano, la fiebre la dejó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, teniendo toda la información de las referencias cruzadas, llegamos a la conclusión de que Jesús estaba enseñando, llega a la casa de Pedro, ve a la mujer, le piden ayuda, él la toca, la levanta y cuando la está levantando, reprende la enfermedad, ella es sana, empieza a servirle, llega la noche y la gente sabía que él estaba ahí y comenzaba a llevar a sus necesitados. Jesús servía y Jesús servía mediante las necesidades de las personas. Él no hizo una campaña política. Él comenzaba a obrar en las necesidades de la persona. No como los políticos que te dicen, te voy a pavimentar tu calle y seguimos esperando la pavimentación y no ha llegado. Jesús también sanaba el alma. Vamos en esta parte, ya vimos lo físico, ahora vamos con el alma. Ahí en sus hojas hay una parte que dice versículos, las puedes anotar. Vamos a Marcos 1, 40 al 45. Perdón. De la manera física, te dejo también a Marcos 1, 40, 45, cuando Jesús sana a un leproso. Esta parte es curiosa porque viene el leproso, se hinca y le dice, Jesús, por favor, sáname, ayúdame y sáname. Jesús le dice, eres sano, pero solo te pido algo. Ve inmediatamente a presentarte al sacerdote y ofrece tu purificación a lo que Moisés
mandó. Nuevamente Jesús se sujeta a una autoridad, se sujeta a lo que ya estaba escrito, pero le pide algo en específico: no le digas nada a nadie. ¿Y qué hace el paralítico? Leproso, sale y empieza a divulgar lo que Jesús había hecho. Él me sanó, fue Jesús. Entonces Jesús, me imagino, ay, mi hijo. Ahora sí, vamos con el alma. Y te pido que no te distraigas, porque te distraes y nos distraes a nosotros también. Así que presta mucha atención. Si estás utilizando tu teléfono para anotar, bien; si no, déjalo tantito. Jesús es 100% Dios y también era 100% hombre. Entonces conocía nuestras necesidades, conocía nuestras dolencias, y a Él le importaba lo que pasaba en el interior de nuestro corazón. Marcos 2, 1 al 12, vamos en el alma y va a aparecer en pantallas. La palabra menciona: entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. En una ocasión escuchaba esta parte: todos necesitamos a esos 4 amigos que tenía este paralítico. Él no podía, y ellos en amor lo llevaron hasta donde estaba. Ellos probablemente iban por una sanidad y resultó con una salvación para su vida. Pero vamos, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo: ¿por qué este habla así? Solo blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar el pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho. Y salió de ahí delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Referencia cruzada: Lucas 5, 17, 26. Y menciona que Jesús estaba enseñando. Ahora entiendes el por qué la gente estaba aglomerada: porque sabían que Jesús estaba en casa. Estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Y el poder de Jesús, del Señor, estaba sobre Jesús para sanar. Y todos, sobrescogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Jesús reconocía que el trabajo físico, sanar las enfermedades, era valioso, pero que lo más importante era el alma de las personas. Él reconocía que sí podía sanarlos, pero se podían ir con un alma hueca. Entonces él prefería primeramente salvar el alma de las personas, llegar a su corazón, llegar a su ser, y posteriormente sanar lo que a ellos les acongojaba. Y probablemente esta era la motivación de Jesús todos los días. Quiero pensar que Jesús se levantaba diciendo: ¿quién va a recibir hoy al Padre? ¿O qué es lo que Dios va a hacer con sus hijos? Esa era su motivación más grande. No había otra motivación que llevar la salvación a los lugares a los cuales nadie los había llevado. Cuidaba la parte física, cuidaba la parte del alma, pero no se olvidaba que la gente era humana. Él también era humano. Entonces les daba el alimento físico.
Vamos rápidamente a Marcos 6, 33 al 35. La palabra menciona: pero muchos los vieron ir y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Date cuenta, él no anunciaba dónde iba a estar. Él no era como las campañas de salud o de... No, él no decía hoy voy a estar en la colonia Bajluntier. No, él llegaba a la Pacalquín y la gente no sé cómo se enteraba, pero todos llegaban ahí a ver qué es lo que estaba pasando. Continuamos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Esta parte me encanta porque dice: Jesús vio a la gente y tuvo compasión, así como los está viendo esta noche, tiene compasión de ustedes. Y les dijo: ellos tienen necesidad de ser enseñados. Pero el tiempo había pasado, había gente que había venido del otro lado de la ciudad, se acercan sus discípulos, y le dicen: Jesús, muchos viven muy lejos, ya no van a alcanzar a llegar, la noche les va a agarrar a mitad de la calle, del camino, y muchos tienen hambre. Jesús responde: ¿y ustedes qué tienen? ¿Qué tienen para darle? Ellos dicen: pues algunos peces y algunos panes. Pero la gente es mucha, no va a alcanzar. Jesús toma los panes, los rompe, se los da a sus discípulos y les dice: vayan, repártanlo. Al final la Biblia menciona que alimentaron a casi 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y aún sobró 6 canastos de comida. Para Jesús no había nada imposible, pero tenía que enseñarles a los que estaban con él a caminar en fe, a ver lo que ellos no veían, a poder confiar no en lo que tenían en sus manos, sino lo que tenían dentro de ellos. Jesús alimentó a 5,000 personas. Y Jesús siempre se da cuenta de tus necesidades y te sigue alimentando hasta el día de hoy. Hoy estaba en Kids y subí una foto a mis redes sociales. Llega una hermana y me dice: traje esto. Y yo: ok, ¿es para Kids? No, es para usted. Y yo así de y le digo: gracias, Dios, porque siempre estás al pendiente de nosotros y siempre nos enamoras con cada detalle. Jesús servía con eso, en las necesidades mayores de las personas. Físico, alma, alimento y lo más importante de todo, el corazón. Lucas 19:1-10 va a estar apareciendo en tus pantallas. Me encanta ese ruido de las Biblias cuando suenan las hojas. El amor que Jesús tenía no lo va a tener nadie. Nadie va a igualar el amor que Jesús tenía. Un amor inigualable, inagotable, inquebrantable, lo cual lo convirtió en el mejor líder de la historia. Nadie va a igualar el amor que él tenía. Vamos al pasaje. Esta historia también es muy conocida para algunos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado ¿quién? Otra vez les voy a preguntar. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús,
Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de él subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se los devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús tenía un liderazgo de autoridad, lo ejercía y se ejecutaba mediante cuando él se sujetaba, él servía y era su mayor influencia, servía en base al amor de las personas, pero sobre todo sirvió mediante sus necesidades, lo cual era físico, alma, alimento y corazón. Y de esta forma viene el mayor énfasis y cómo trabajaba Jesús en la vida de los corazones. Si alguna vez, y justamente cuando yo estaba estudiando y veía la historia de Zaqueo, yo dije: sí, está padrísima la historia de la oveja perdida, sí, está padrísima la historia del hijo pródigo, pero sin duda alguna con quien me reflejo es con Zaqueo. Y ahorita vamos a ver por qué. Al principio te decía, hoy vamos a descubrir la forma de trabajar de Jesús, el cómo él ejercía influencia. Primer punto, el amor. Segundo punto importantísimo, el arrepentimiento. Y por último, la conversión. Y Zaqueo lo representa en su mayor esplendor. Cuando leo la historia de Zaqueo, era un hombre con muchos recursos, era un hombre muy conocido y odiado, porque él, sin duda alguna, le clavaba la espada a su mismo pueblo, porque él, siendo del pueblo, le servía a Roma. Entonces él era rico por sus injusticias. Entonces Jesús conocía la necesidad, y cuidado cuando Jesús te vea, porque cuando Jesús te ve que lo estás observando, Él regresa la mirada y ya no hay marcha atrás. Cuidado con que Jesús te observe. Su amor e importancia por las personas fue la forma en que Dios trabajó, en que Jesús trabajó el amor, el arrepentimiento y la conversión. La palabra dice que Zaqueo estaba arriba del árbol cuando vio y escuchó la indicación de Jesús. Salió corriendo y gozoso fue a su casa. Ojo, entonces Zaqueo nunca había recibido a gente en su hogar, y menos a alguien importante. ¿Por qué crees que bajó corriendo y de la nada dijo: ¡fum! Vámonos a limpiar la casa, porque viene alguien importante? Jesús amó a Zaqueo. Jesús acompañó a Zaqueo hasta el arrepentimiento. ¿Por qué? Él dice: yo devolveré todo lo que he quitado. Y lo mejor de todo fue la conversión. Él no hubiese podido hacer esto si no hubiese conversión en su vida. Dime, ¿qué gente teniendo todo el poder dice: ok, Dios, tú me lo pediste, entonces vamos a darlo? Zaqueo lo hizo. ¿Y sabes por qué? Porque necesitaba amor, porque necesitaba cariño, porque lo único que necesitaba él era alguien en su vida. Y Jesús llenó lo que nadie ha podido llenar, incluso en tu corazón.
has tenido de todo, han venido personas, se han ido, pero nadie se va a igualar al amor que Jesús siente por ti. Jesús traía libertad a los corazones, Jesús sanaba constantemente, pero esta no era su mayor encomienda. Su mayor encomienda era anunciar la verdad. Se dio cuenta que el pueblo perecía de conocimiento, que no había amor, que no había comprensión, que todos estaban enfocados en lo que realmente necesitaban, no volteaban a ver al prójimo, no se saludaban, les daba igual. Si alguien tenía necesidad de comida, los otros comían delante de él y decía, a mí me da igual. Entonces vio a un pueblo frío, a un pueblo que necesitaba amor, pero sobre todo necesitaba ser enseñado. Entonces cuando Jesús se da cuenta de esto, cuando Jesús se da cuenta de esta necesidad, empieza a instruir a su pueblo. Él empieza a enseñar. Él empieza a decir, ok, ya llegué a muchos corazones, ya llegué a muchas vidas, pero esta influencia que ahora tengo, porque ya eran masas increíbles, ponte, no era un concierto, pero tenía 5,000 personas, ahora contemos a sus esposas, 10,000, y más los 3 niños por cada familia, santo Dios. O sea, era un buen de gente. En ese tiempo no había redes sociales, ni megáfonos que decían buenas tardes, hoy va a estar tal persona en tal lugar, así como en los pueblos. Tiene una llamada, no, nada de eso. Entonces te imaginas la influencia, pero Jesús no buscó ser famoso. Jesús buscó llevar amor a las personas. Pero como todo su pueblo era necesitado en amor, de ahí la influencia de Jesús. Sintió la necesidad de instruir a su pueblo. Él comienza su ministerio. Y si te has preguntado a los cuántos años, a los 30 años comienza el ministerio de Jesús. Él comienza a enseñar. Vamos a Marcos 1:14. Y tú dices, ¿por qué dices que a los 30 años? ¿De dónde toman esa información? Lo encuentras en Lucas 3:23. Jesús comienza su ministerio. La palabra en Marcos 1:14 menciona: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús comienza a enseñar. Referencias cruzadas, Lucas 4:14 y 15 y Mateo 4:17. La palabra dice que y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Desde entonces Jesús comienza a enseñar lo siguiente: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza el ministerio cuando ve la necesidad que su pueblo, necesita ser instruido. Se daba cuenta de todo, no se le pasaba nada. Él comienza a ejercer y cuando comienza su ministerio, la gente lo seguía. Te decía, él no hizo ninguna campaña política. Él no hizo nada de esto, pero el amor de las personas, el amor que él tenía por las personas era lo que lo hacía atractivo, lo que lo hacía deseable para el corazón de las personas.
Lucas 42 al 44 comienza diciendo: cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba, y llegando a donde estaba lo detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Date cuenta del tamaño de la influencia de Dios. La referencia cruzada es Marcos 1:35 al 39. Ahí menciona: levantándose muy de mañana, siendo algo muy oscuro. Imagínate como cuando te vas a la escuela como a las 5 de la mañana, muy oscuro. Él se iba a lugares desiertos, ¿a qué? A orar. Él se iba a lugares desiertos a orar. Cuando la gente se entera, llega hacia ese lugar a presentarse a Jesús, pero les dice: ¿saben qué? Es necesario también que otras aldeas, es necesario que vaya a otros lugares a compartir del evangelio. Él no se paraba mucho tiempo porque sabía que su tiempo era valioso. Sé que Jesús te ha dado la encomienda de hablarle a una persona, pero tú dices: voy a esperar. Piensas que el tiempo es eterno, y Jesús sabía que los 3 años iban a pasar de volada y tenía que conquistar a todos los corazones posibles. Jesús no perdía el tiempo. Jesús enseñaba porque la gente así lo necesitaba. Y cuando la gente lo seguía, cuando Jesús enseñaba, ¿sabes algo importante? Algo por lo que la gente lo seguía es porque Él inspiraba. Él inspiraba, Él seguía, Él movía tantas cosas que lo único que quería es decir: ok, si ya tengo a Jesús frente, no importa si lo tengo a 2 metros, a 10 metros, ya es ganancia estar con Él. Pero ahora escuchar lo que brotan de sus labios es un tesoro puro para mí. Comenzó el ministerio, la gente lo seguía y era gente que se inspiraba por Él. Lucas 11, 27 al 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Te imaginas? La gente se asombraba por las pequeñas cosas o grandes cosas que Jesús decía, y automáticamente empezaban a alabar a Dios, empezaban a decir: gloria a Dios. Date cuenta, Él no lo buscaba. La gente era impactada por la verdad, se les era revelado esto y enseguida seguían a Jesús. ¿Y cómo instruyó, te decía, Jesús a su pueblo? Enseñando. ¿Recuerdas que al principio te había dicho que Él regresó de Nazaret para enseñar, pero también era la necesidad de enseñar? Lo encontramos en Marcos 6, del 1 al 6. Jesús regresa a su lugar, comienza a enseñar y la gente dice lo siguiente: ¿quién es ese? ¿No es el hijo de José el carpintero? ¿No es el hijo de María? ¿Pero qué se cree al querernos venirnos a enseñar? ¿No era aquel carpintero que me hizo el mueble que ya se rompió? Ahora dice que es el Hijo de Dios. Ahora me quiere venir a enseñar a mí. La gente no le daba credibilidad. Su pueblo no le daba credibilidad a lo que Jesús estaba diciendo. Es lo mismo como cuando alguien sube a este lugar y tú dices: Él me va a enseñar. Pero ni siquiera la primaria terminó y me quiere enseñar. Por eso, cuando suba a alguien a enseñar o cuando escuches a alguien enseñando, no te ofendas, no digas: ay, qué aburrido, porque probablemente no es para ti.
probablemente la enseñanza que se imparte puede ser para una persona o para todas las personas que tienen el corazón dispuesto a decir, ok, ya sé probablemente lo que están hablando, pero quiero nuevamente hacer como que no sé nada para descubrir lo que hay detrás de todo esto. Cuando Jesús enseñaba, todas estas personas que siempre los acompañaban eran los fariseos. Y estaban los saduceos también diciendo, Él nos está enseñando. Entonces, aguas, porque lejos de decir que eres hijo de Dios, probablemente tengas una actitud de un fariseo o de un saduceo, diciendo, esta palabra no es para mí, o este no me está enseñando bien, o yo sé mejor que las demás personas. Entonces, cuidado, porque ellos también seguían a Jesús. Pero aunque ellos no querían reconocer que su sabiduría y su conocimiento y sobre todo su amor les hacía falta, ellos preferían decir, soy maestro, soy el que sé y no me voy a doblegar ante ellos porque voy a perder la autoridad. Entonces muchos de nuestros corazones se han movido en eso, en yo sé. Y aguas con eso. Jesús enseñó de tres maneras particulares. Y volvemos a recordar que Jesús enseñó con autoridad. Lucas 4:32 menciona lo siguiente. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Marcos 1:22 menciona, y es una cita entrelazada, menciona, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta parte me reía con Dios cuando leí esto, porque Jesús enseñaba con autoridad y aunque los escribas y los maestros de la ley tenían conocimiento, ellos no tenían autoridad. Porque la autoridad sí te la da Dios, pero sobre todo la ves cuando la gente te sigue. Y esto no lo tenían ellos. Y dice, y es que Él enseña con autoridad y no como los que dicen que nos enseñan. Y cuando ellos expresan esta parte, la vas a encontrar en Mateo 7:24 al 29. ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús cuando ellos dicen, wow, pero qué es esto? Lo que estaba enseñando Jesús eran los dos cimientos. Y dice, aquellos que escuchan mi palabra y lo atesoran en su corazón y lo llevan a la práctica, es como aquella casa que se fomenta, se crea sobre la roca, que vienen aguas, vienen aires y no se caen. Mientras aquellos que la escuchan no hacen caso y la desechan, son aquellos que cimentan su casa sobre la arena, que viene el agua y el viento y se los lleva. Y la gente, wow. Porque era una enseñanza tan particular. Probablemente no tenía aquellas palabras tan sofisticadas, pero lo que decía era la verdad. Y cuando venía hacia la iglesia, yo decía, pero es que cuando Jesús enseñaba, hay muchas parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de las monedas, la parábola del sembrador. Y yo decía, Jesús, o sea, yo siento que tú no te pudiste haber sentado en una roca y nada más haber enseñado. Si enseñaste de la oveja perdida, tuviste que enseñarles. Y me imagino a Jesús enseñando con una oveja y diciéndolo, cuando le encuentra, se la lleva a su regazo. Entonces había mucha gente que no entendía la verdad, pero que de esta forma tenía que llevar el evangelio con ejemplos, porque eran niños en el conocimiento. Incluso sus discípulos le dicen, Jesús, pero ¿por qué enseñas con parábolas? Y Jesús responde, porque de esta manera a ellos les es llegada la información. Entonces, date cuenta. O sea, la próxima vez que Jesús te diga, o que el Espíritu te mueva a decir, ok, enseña de esta forma, hazlo de esta manera, no te limites porque no es tu locura.
Es lo que Dios quiere hacer y va para alguien en específico. Entonces la próxima vez que me veas entrando con un borrego, no digas nada. Su enseñanza era con autoridad, pero también era una enseñanza retadora. Vamos a Lucas 12, del 54 al 56. Jesús no buscaba complacer a nadie. Jesús no buscaba complacer a los fariseos, a los maestros de la ley. Él no caía en su juego. Pero llega el momento de donde ellos comienzan a exigirle a Jesús. Lucas 12, 54 al 56 decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego dices. ¿Por qué está hablando Jesús así? Porque los fariseos pedían una señal del cielo. Decían, a ver, enséñanos pues, muéstranos algo que no conocemos para creer en ti. Y Jesús le decía, cuando veis la nube que sale del poniente, luego dices, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas. ¿Sabes distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distingues este tiempo? Versículo paralelo, Mateo 16, 1 al 4. Ahí la palabra específicamente te dice que venían los fariseos y los saduceos a tentarlo, a decirles esta parte. Y termina diciendo Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Como cuando fue a Nínive, destrucción y muerte al pueblo. Entonces, mientras que ellos pedían señales y no atesoraban lo que estaba en sus manos, la verdad se les estaba yendo. Y también era una señal de arrepentimiento. Era una enseñanza de arrepentimiento. Recordemos que Jesús decía, arrepiéntanse. Y para eso vamos a Lucas 13, del 1 al 5. En estos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el pueblo. Si el texto, que estoy leyendo es diferente al tuyo, recordemos que hay versiones distintas para poder entender palabras que probablemente no son tan sencillas. Al templo, ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les dijo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. En simples palabras, Jesús decía, ¿por qué te fijas en lo que al otro le está pasando? ¿Por qué tiendes a juzgar a las personas? Mientras que tú juzgas, el tiempo de tu salvación se está perdiendo. Entonces, empieza tú a reconocer que te hace falta la verdad y deja de preocuparte por los demás. Y esta enseñanza va también para ti. Deja de preocuparte por los que no quieren crecer y enfócate en tu crecimiento. No es que no les tengas amor, pero enfócate en lo que Dios quiere hacer contigo. Era una enseñanza de autoridad, era una enseñanza retadora, porque cuando Jesús se presentaba, caía la enseñanza de los fariseos, pero era una enseñanza de arrepentimiento, que a diferencia de lo que probablemente enseñaban los maestros de la ley, Jesús traía consigo la salvación en ese momento. Entonces Jesús se movía
de esta manera. Y la gran forma en que pudo conectar con su pueblo es la siguiente. Su humanidad. Jesús era 100% hombre. Lucas 5:30 al 32 dice: y los escribas y los fariseos, nuevamente estaban ellos ahí. Parecían los periodistas. Que ellos, oye, sí, ellos nunca se pierden una noticia. Ellos siempre están transmitiendo. Así esté inundándose la ciudad, ellos salen con su coche a transmitir. Pero bueno, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comes y bebes con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Mientras que los fariseos no le dan importancia a la gente necesitada, Jesús decía: ellos son los que necesitan más que cualquier otra persona. Él se preocupaba y ponía mayor atención en aquellos que se dejaban transformar, en aquellos que dejaban que su vida fuera transformada. Jesús era humano. Vamos a Lucas 19:41 al 44. Jesús regresa a Jerusalén y le dice a sus discípulos: necesito un asno, vayan y búsquenlo, lo van a encontrar y cuando lo vean, lo traen. Alguien les va a preguntar por qué se lo llevan y ustedes digan: porque el Señor lo está pidiendo. Los discípulos van, efectivamente encuentran a este animal, lo sueltan, sale el dueño y dice: ¿a dónde te llevas? ¿A dónde te lo llevas? Los discípulos dicen: el Señor lo pidió, y se lo traen. Cuando viene el burrito, empiezan a ponerle los mantos, los discípulos a los mantos, para que Jesús se subiera e hiciera su entrada triunfal. La entrada más hermosa, que sin duda alguna, donde reconocía su humanidad, donde reconocía de dónde venía y de donde reconocía lo que representaba para el pueblo. ¿Y por qué te digo que lo que representaba? Porque cuando Jesús iba entrando a la ciudad, la gente empezaba a alabar a Dios. La gente empezaba a hacer escándalo, la gente empezaba a adorar a Dios. Los fariseos enojados le dicen: ¿sabes qué? Dile a tu pueblo que se calle. Y Jesús responde: si yo le digo a ellos que se callen, automáticamente las piedras van a alabar a Dios. ¿Te das cuenta? La autoridad de Jesús, todos lo conocían, todos se podían percatar, hasta la creación. Entonces no había nadie que se pudiera resistir ante la presencia de Dios. Pero estamos hablando de su humanidad. ¿Qué pasó en ese momento? Lucas 19:41 al 44 menciona: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella y dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús venía por los suyos. Jesús venía por su pueblo lo desechó. Nosotros somos por gracia su pueblo, sus hijos, y por adopción es que nosotros entramos a su salvación. Jesús lloró, no solamente en ese momento. Jesús probablemente se reía con sus discípulos. Quiero pensar que les hacía maldades a ellos.
Jesús se enojaba cuando entra al templo, empieza a tirar las cosas y dice: ese es el templo de mi Padre. Incluso conocía los sentimientos de sus discípulos, pero por amor a ellos él tenía que ser fuerte. ¿Y en qué parte se muestra esto? Cuando Jesús sube a orar, él regresa y la palabra menciona que por la tristeza de los discípulos se duermen tristes porque sabían que ya era el final de Jesús. Entonces Jesús les dice: ¿qué hacen durmiendo? Levántense. Recordemos que en esa oración Jesús ya había llorado, ya había derramado gotas de sudor como sangre, y le dijo a Dios: sabes que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. La humanidad de Jesús lo hacía parte del pueblo. La humanidad de Jesús lo hacía que Él fuera el líder de esta gran historia. Y cuando Él estaba presente, hacía algo que esta noche está representado aquí. Cuando Él estaba presente, hacía familia. Los discípulos no pasaban tiempo con Jesús, pasaban tiempo con su Padre. Zaqueo estuvo con su padre en esa cena. La mujer que lavó los pies se lo lavó a su papá. Todos aquellos hombres estuvieron, y aquellos que entendieron se daban cuenta que era la figura paterna que todos necesitaban. Jesús hacía familia. Mateo 18, 16 al 20 menciona: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Aquí Jesús ya había resucitado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes para siempre, hasta el fin de los tiempos. Jesús, nuevamente regresamos ser humano, y hay una parte de la Biblia donde comienza a animar a sus discípulos diciendo: mi ida ya está cerca, pero voy a estar con ustedes y les enviaré a alguien que va a estar con ustedes y será el Consolador. Y hablaba del Espíritu Santo. En el papel que les dejé en la parte de atrás hay un versículo donde dice: no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera. Es Jesús sujetándose a su autoridad, y les da una indicación: ustedes vayan y hagan más discípulos. ¿Y por qué toco ese versículo cuando te digo que hacía familia? Porque todo comenzó con su llegada. Comenzó cuando Él llega a la tierra. Al comienzo, te decía, fue uno. Al comienzo solo fue un niño en un pesebre. Un niño que vino y, como Isaías decía, iba a mover grandes masas, iba a levantar a muchos, pero iba a desterrar a otros. Al comienzo fue uno, le siguieron 12. ¿Y por qué hasta este punto te menciono a sus discípulos? Porque de esta manera Jesús también llegó a sus vidas cuando sintió amor por ellos. Recuerden cuando fue la pesca milagrosa. Les dicen: ¿qué hacen ahí? Es que hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Vio su necesidad. Ay, ¿dónde está? Aquí. Vio su necesidad. Entonces les dice: ¿saben qué? Regresen, boguen mar adentro
y tiren las redes. Tiraron las redes. La historia cuenta que eran muchos peces que incluso mandaron a llamar a los demás pescadores y diciendo, ayúdenos porque es demasiado. Entonces los llamó, después les dijo, hey, síganme. E inmediatamente los siguieron porque les dijo, les haré pescadores de hombres. Al comienzo fue 1, después fueron 12, después fueron 72. Vamos a Lucas 10, del 1 al 2. Después de esas cosas designó el Señor también a otros 70. En otros versículos, en otras versiones dice 72. A quien envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor que la mies, que envíe más mies, que envíe obreros a su mies. Bien, Reibel. Que envíe obreros a su mies. Y esto me encanta, porque fue el primer trabajo de evangelismo reflejado por Jesús. Date cuenta, a sus discípulos les enseñó de manera teórica y de manera práctica. Y después les dijo, ya saben, ahora vayan. A los 72 también les dijo, ahora vayan de 2 en 2 y comiencen a llevar el evangelio. Después ellos regresan a la presencia de Jesús. Lucas 10, 21 al 22 va a estar apareciendo también en pantalla y dice, en esa ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Mi Padre me ha confiado todo y nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decidió revelarlo. Me encanta porque ellos regresan. La palabra menciona, y eso lo vas a encontrar en versículos anteriores, la palabra menciona que ellos con una felicidad regresan y le dicen, Señor, dicen, Jesús, enseñamos en tu nombre y muchos demonios se sujetaban. En ese momento Jesús es lleno del gozo del Espíritu. Y recuerdas, Él se iba a orar a lugares lejanos y decía, Padre, gracias. Gracias por revelarle las cosas al que dice que no tiene conocimiento. Aquel a quien nadie da nada por él. Y esto lo has hecho para humillar a los que se creen sabios. Y después de los 72, 11 llevaron el evangelio a toda región. 11 fueron los que llevaron el evangelio a toda región. ¿Recuerdan? Ya no estaba Jesús Judas. ¿Y qué podemos aprender de Jesús? ¿Qué tú puedes aprender de todo este movimiento en cómo Jesús ha llegado a inundar nuestros corazones? 1, su identidad de hijo. Él, por más que fue humillado, Él por más que fue maltratado, por más que fue negado, nunca perdió la identidad de hijo y sabía quién lo había mandado y quién venía y lo que venía a hacer. 2, su obediencia. Por más que era el Hijo de Dios, se sujetaba, obedecía a los mayores. Y 3, Él era sumiso y humilde. Su humildad fue lo que te decía, hizo que todo esto fuera posible.
Sentí en clases de química. Tu posición, escucha bien esto, tu posición no tiene que determinar lo que Jesús quiere hacer contigo para expandir el reino de Dios. Nuestro pastor es ingeniero y en algún momento quiso ser DJ. ¿Te das cuenta? Así que no te asombres. No te asombres cuando aquel que menos esperaba está enseñando y predicando el Evangelio. Al que menos te esperas es el que va a estar ahí. Y hablando de estar es de permanencia, porque de estar cualquiera pudiera enseñar. Todos vieron a un carpintero. Su pueblo vio a un carpintero. Y nadie vio la verdad que había en él. Por eso no te achicopales cuando solo en ti vean el título que tienes y no hablando educativamente. Jesús ejerció una imagen muy fuerte para la humanidad, muy fuerte para el pueblo, muy fuerte para la historia. Pero de esta manera fue que vino. Y todo esto, date cuenta, todo esto, y esto es poco, porque yo le decía a Jesús, en una hora no va a ser posible, un poquito más de una hora no va a ser posible transmitir lo que tú quieres. Y el objetivo de todo esto era para llegar a tu corazón. El objetivo de obedecer, el objetivo de enseñar de manera muy particular. Cuando tú te preguntes cómo es que Jesús llega a los corazones, solo mira tu propia vida y ahí vas a tener la respuesta. Y me encanta porque Jesús ha expandido sus estrategias. Llega a través de redes sociales, llega a través de algún mensaje, a través de alguna imagen y se crea la necesidad por querer conocer al Hijo del Rey. Todos vieron a un carpintero, te decía. Todos vieron a un carpintero que trabajaba con el corazón de la madera para hacer muebles. Pero nunca se imaginaron que ese carpintero lo menos que quería hacer es trabajar con la madera. Quería trabajar con el corazón de las personas para llevarles vida y vida en abundancia. El carpintero de los corazones. ¿Quién se iba a imaginar que un carpintero nos iba a salvar? ¿Quién se iba a imaginar que los mejores tiempos era al lado de un carpintero? Y hay muchos versículos que por el espacio no pudimos poner. Si me apoyan con la imagen, al final esto tenía que lucir algo más o menos así, a ver si ya está. Bueno, así. Entonces escribí de más. Bueno, mientras aparece. Chicos, hay muchas cosas que conocer de Jesús. Hay muchas cosas que aprender de Él. Al principio le decía Jesús, y no te estoy mintiendo, aquí están mis rayoteos. Pero le decía, ¿por qué quieres enseñar de esta forma? Probablemente sea para mí,
o probablemente sea para ti o alguien que nos está viendo. Pero recuerda esta parte. Las estrategias de Jesús nunca se van a agotar y Él va a ir tras de ti hasta poder verte. Y recordamos, cuidado cuando Jesús te vea. Hemos finalizado. Ahí donde estás, cierra los ojos. Vamos a orar. Padre, y tú sigue, tú ora. Y si alguien no había escuchado acerca de Jesús, si alguien dice, oye, ¿qué onda con esto? Pero yo quisiera conocer más de Él. Ahí en tu lugar puedes ponerte de pie y alguien se va a acercar a ti para orar contigo y decir, para que aceptes a Dios. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu amor que es inagotable. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor, porque nos has permitido conocer más acerca de ti. Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por enseñarnos de esta forma cómo trabajas y cómo has obrado en nuestros corazones. Hoy te pido que pongas en el corazón de cada joven el anhelo por compartir de tu evangelio. Enséñales que ellos son los discípulos quienes van a llevar el evangelio a todas partes. Enséñales que tú eres quien trae paz, quien tú traes libertad a los corazones, y de la forma en que tú llegaste a sus vidas pueden llegar a las demás personas. Padre, te doy gracias por todos los que nos visitaron por primera vez, por todos los que se dieron el tiempo de escuchar de tu palabra. Gracias por dejar los muebles, Jesús, y voltear a ver a nuestros corazones. Gracias por hacernos conforme a tu imagen. Gracias por hacernos libres en tu presencia, y gracias por utilizarnos a nosotros para llevar el evangelio a más y más regiones. Te damos gracias, Padre, en tu nombre. Amén y amén. Un aplauso ahí para Dios. Puedes ponerte de pie y dejamos el lugar a alabanza para las ofrendas.